efectiva e interesante. Esta es la agenda de la presentación. Primero debemos entender inflamación. Inflamación es todo el camino de la cirrosis. En el siguiente gráfico ustedes pueden ver cómo los agentes sanos contra un paciente cirrótico compensado, contra un paciente cirrótico descompensado a manera de CLF, la cascada inflamatoria va aumentando, llegando al grado máximo en el grupo de ACLF. Por lo tanto, en un paciente que es inflamación todo el camino, la albúmina es una molécula sumamente atractiva porque tiene actividades que van sobre presión oncótica, sobre transporte y metabolismo, buffer extracelular, acción antioxidante, respuesta inmune, antiinflamación, óxido nítrico, estabilización endotelial y permeabilidad capilar. Tiene múltiples sitios de acción en el cirrótico, en la situación de infección, moléculas presentadoras de daño, moléculas presentadoras de patógenos, en la respuesta inflamatoria exagerada a nivel de la vasodilatación, hipovolemia, disfunción circulatoria y contrarresta todo lo que es el sistema vasoconstrictor y disfunción mitocondrial. Pero es importante entender que la albúmina que tiene el paciente con daño hepático total no es totalmente efectiva. Sabemos ahora que hay formas diferentes a la albúmina nativa, que son formas ionizadas, que conforme avanza el daño hepático son más presentes. Y ustedes pueden ver aquí cómo este paciente compensado contra descompensado contra CLF, las formas ionizadas son mucho mayores que la albúmina nativa. Y esto lo podemos ver aquí. Cuando la albúmina nativa se valora en un paciente sano, es altamente 70-80%, mientras que en un paciente cirrótico baja 50%, y esta molécula ionizada no es efectiva. Entendiendo lo anterior, las formas de albúmina van a ser las que dictan el pronóstico en cuanto a la efectividad. Los usos potenciales de la albúmina son totalmente reconocidos: paracentesis, lesión renal, hepatorrenal, peritonitis bacteriana, pero las potenciales indicaciones son las que vamos a discutir. ¿Y qué tenemos? Paracentesis por abajo de 5 litros. En la actualidad sabemos que en los pacientes con paracentesis por abajo de 5 litros no necesitan expansión con albúmina. Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene ACLF? Quizá pueda ser la excepción. En este estudio de 80 pacientes con ACLF, paracentesis por abajo de 5 litros, expansión versus control, vean ustedes, disfunción circulatoria 70 versus 30, encefalopatía 50 versus 27, hiponatremia 67 versus 22, lesión renal 62 versus 30 y mortalidad 62 versus 27, todos con P significativa. Los pacientes con albúmina tienen menor número de complicaciones y tienen una desactivación en cuanto a la renina en este subgrupo de ACLF. Y cuando ven ustedes, vean los porcentajes: menor hiponatremia, menor encefalopatía, menor lesión renal aguda, mayor impacto en sobrevida. Y al dar albúmina es un predictor positivo en mortalidad a 28 días, en disfunción circulatoria, y en el multivariado es el único que predomina con P significativo. Infecciones. Definitivamente las infecciones son el punto más importante de uso de albúmina fuera de la peritonitis bacteriana espontánea. Los estudios iniciales del grupo de Barcelona analizaron el rol que tiene la albúmina en la hemodinámica sistémica portal, en la inflamación sistémica de los pacientes que van evolucionando a formas de descompensación. Y pueden ver ustedes aquí cómo en este estudio de albúmina dosis baja versus albúmina dosis altas tiene impacto favorable en presión arterial media, en gasto cardíaco, en volumen sistólico, en volumen de eyección, y asimismo desactiva la cascada inflamatoria. Entonces uno pensaría que las infecciones que son detonantes de inflamación, la albúmina debe ser efectiva al igual que en la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabemos que las infecciones tienen un impacto negativo en mayor descompensación, desarrollo de ascitis, mortalidad hepatorrenal. Entonces, los estudios de evaluar la albúmina en tratamiento de infecciones fuera de PB empezaron desde el 2012. Entonces, el grupo de Barcelona con Mónica Guevara, donde analizó infecciones no PB y vio que no había impacto sobre vida a 3 meses. Quizá el paciente que tenía infecciones infradiafragmáticas y ascitis era el que se beneficiaba, un escenario muy semejante a lo que es la peritonitis bacteriana espontánea, pero seguía siendo una tarea difícil de establecer, ya que no se ve el estadio del daño hepático, el grado de inflamación y la concentración de albúmina. Este es otro grupo de infecciones: 643 pacientes estudiados por Tavenot, donde 8.3 desarrollan edema pulmonar. No hay cambios en sobrevida, no hay cambios en cuanto a lesión renal, y cuando se van a los predictores de sobrevida a 3 meses, el SCORMEL, el tener neumonía,
la anatremia, la lesión renal, pero no el grupo tratado con albúmina. Otro estudio, en este estudio es de Fernández, demostraron que la albúmina disminuye la progresión a CLF 82 versus 33, tienen menor riesgo de infecciones nosocomiales, pero no hay diferencia en mortalidad. Y cuando subanalizamos, se cuestiona que en este grupo de tratamiento los pacientes tenían albúmina muy baja. Son pacientes quizá que estamos agarrando demasiado tarde. Tienen creatinina basal muy elevada, tienen mal pronóstico tener lesión renal, tienen mayor nivel de renina y tenían mayor ACLF basal, 44 versus 24. Y este es un metaanálisis tratando de juntar todos los estudios de infección y el dar albúmina sí tiene impacto en cuanto a la hemodinámica renal, no tiene impacto en cuanto a mortalidad a 30 días, a 90 días y tiene un poco más de complicaciones a manera de edema pulmonar. El siguiente punto a analizar es albúmina crónica y ha sido un parteaguas el estudio ANSWER. Albúmina crónica en pacientes cirróticos compensados por un año por lo menos tiene un impacto altamente positivo en prevenir todas las complicaciones del daño hepático, porque tratas la inflamación, peritonitis bacteriana, encefalopatía, infecciones no PBE, disfunción renal, hepatorrenal, hiponatremia, hipercalemia, y como pueden ver ustedes, no impacta en varices esofágicas y en sangrado por otras causas, porque esto es más hipertensión portal, no tanto inflamación. Los estudios que previo al Lansbury trataban de replicar el uso de albúmina crónica en la TAIP, donde el objetivo era evaluar incremento de albúmina 3, infusiones de albúmina al 20%. Y este 3 se quedaba corto porque el Lansbury ha respondido que el nivel de albúmina mínimamente efectivo a que se debe alcanzar es 4. El objetivo primario de nuevas infecciones, lesión renal aguda, muerte al día 3, al día 15, mortalidad de trasplante. En este estudio, 97 pacientes eran metidos al piso, 2% a terapia, cirrosis por alcohol la principal causa, eran pacientes con MEL de 19 y no hubo diferencias en cuanto al objetivo primario, ni a 28 días la mortalidad, 3 y 6 meses. Y sí había mayor edema pulmonar y sobrecarga hídrica. Cuando subanalizamos, son pacientes que no tienen información en cuanto al child, no tienen información en cuanto a la severidad de la citis, pensando que a mayor citis, mayor disfunción hemodinámica, no hay datos en cuanto al sodio sérico, ni en cuanto a la severidad y tipo de infecciones. Vamos a hablar ahora de encefalopatía y estos estudios iniciales empezaban a visualizar cómo el nivel de albúmina por arriba de 3.1 tenía un impacto positivo en menos desarrollo de encefalopatía contra aquellos que estaban por abajo de 3.1 a 60 días. De igual manera, la mortalidad, albúminas por arriba de 2.2, menos mortalidad contra aquellos que tienen albúmina por abajo de 2.2. Y este estudio reciente, el grupo de Jasmussen Bayash, ve cómo la albúmina intravenosa, 1.5 gramos por kilogramo por 5 semanas, tiene un impacto favorable en disminuir las formas mínimas, en mejorar la calidad de vida, en mejorar la disfunción endotelial, mejorar la inflamación, y el efecto persiste por tiempo después de suspender la albúmina, pero no dicen cuánto tiempo. Cuando analizamos, los resultados son muy favorables, pero no dicen cuánto tiempo después de suspender la albúmina estos pacientes se mantienen intactos cerebralmente hablando. Entonces, lo que uno tiene que establecer aquí es cuál es el subgrupo que se beneficia, quizá en virtud de la albúmina sérica total, y cada cuánto tiempo hay que estar dando infusiones de albúmina. Hiponatremia. El uso de hiponatremia en pacientes hospitalizados también tiene un rol importante, pero debemos entender que la hiponatremia quizás sea una manifestación extrema de la disfunción neurohormonal de los pacientes con cirrosis. Hiponatremia se define como sodio por abajo de 135, se observa hasta en el 49% de los pacientes cirróticos con ascitis. La forma más frecuente es hipervolémica hiponatrémica, conlleva un pobre pronóstico. En esta corte de 2.435 pacientes, 777 recibieron albúmina intravenosa. Y cuando ustedes pueden ver aquí, analizan, son pacientes que tienen mayor ACLF, mayor estancia hospitalaria, mayor mortalidad, tanto intrahospitalaria como 30 días. Entonces, ¿en dónde está el uso de la albúmina? Son pacientes que están llegando al tratamiento demasiado tarde. Lo que sí corrigen es el sodio. Y cuando se van al multivariado, la albúmina no tiene nada que ver. Lo que tiene impacto en la mortalidad es la edad, la lesión renal, ACLF y la resolución de la hiponatremia, no tanto así el tratamiento con albúmina. Entonces, aquí el paciente, sí mejoramos la hiponatremia, pero estamos llegando demasiado tarde
a un paciente quizá en un daño hepático muy avanzado, con mucha inflamación y con muchas formas ionizadas de albúmina. Cardiomiopatía del cirrótico, punto importante, generalmente no lo evaluamos. El objetivo de este estudio era ver si la albúmina tenía prevención en la reducción del gasto cardíaco, disminución en el incremento de la renina, incrementando el gasto cardíaco, disminuyendo el estrés oxidativo. Y vieron que una tercera parte de los pacientes tratados con infusión de albúmina tenían sobrecarga de volumen. Cuando buscaban cuáles eran estos pacientes, no eran por el estadio de Child, sino pacientes con mayor obesidad, con mayor índice de masa corporal, y se establece que quizá el incremento demasiado rápido de la albúmina ante una cardiomapatía subclínica no diagnosticada con índice de masa corporal elevada es el deterioro. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes. Lesión renal aguda. La lesión renal aguda, estamos hablando de pacientes que son evaluados el 1A, el 1B, el 2 y el 3 con albúmina. Eso no hay discusión. Vamos a centrarnos en hepatorrenal CKD, que son las formas crónicas. Y estas formas crónicas se caracterizan por una filtración por abajo de 60 por más de 3 meses, o bien aquellos pacientes que tienen NTA no diagnosticada. Y recuerden ustedes que hasta el 54% de los pacientes con hepato renal no responden al tratamiento y quizás sean estos pacientes. Entonces el compromiso es identificarlos, ya que sabemos que tienen un compromiso renal causado por disfunción o nefrosis de los túbulos renales asociado a nefrotóxicos o choque. Probablemente tienen otros valores que tenemos que tomar en cuenta como, no como pronósticos negativos de respuesta, como es el nivel de creatinina, NTA, ACLF muy avanzada, número de fallas y un grado mayor de inflamación. También hay que evaluar el gasto cardíaco, ya que sabemos que aquellos que tienen gasto cardíaco bajo tienen un riesgo mayor de ser hepatorrenal y de no responder al tratamiento con terlipresina e infusión con albúmina. Entonces debemos quizá entender de este subgrupo de pacientes que las contraindicaciones serían ACLF grado 3, MEL por arriba de 39, un compromiso muy importante en la presión arterial media por abajo de 70 milímetros de mercurio, dado que tienen un riesgo mayor de presentar sobrecarga hídrica. Otro grupo importante a analizar es el paciente con choque séptico y cirrosis. Es algo común. En este estudio, 20% de albúmina en infusión versus plasma light. El objetivo primario era ver cómo se mantenía la presión arterial media por arriba de 65 a las 3 horas de iniciar. La etiología principal de la cirrosis fue alcohol. La infección principal fue neumonía. Sí se logra mejorar con la infusión de albúmina en la presión arterial media, 62 versus 22. Sí se disminuye el lactato, pero no impacto en la necesidad de terapia sustitutiva de sustitución renal y no impacto en la mortalidad. Entonces, no se puede justificar el uso de albúmina en cirrosis y séptica. Tenemos que quizá analizar objetivos más específicos de cara a falla renal, choque refractario, mayor tiempo de hospitalización, el tipo de infección que impacten en sobrevida y evaluar si llegan o no al trasplante hepático para catalogar el uso de albúmina en sepsis como un criterio establecido sin repercusión. El otro punto es ACLF. Y las terapias de sustitución de albúmina reducen endotoxemia, impactan tiempos de resolución, pero desgraciadamente los pacientes con ACLF son muy dinámicos y son pacientes que llegan muy malitos. Y quizá el paciente que más se beneficia es el ACLF grado 1, donde pueda tener un impacto positivo. No así el ACLF grado 2 o grado 3, ya que no hay diferencias en sobrevida, los efectos adversos son altamente positivos, 64%, y los pacientes tienen más falla cerebral y más coagulopatía. Y recuerden, hay que empezar a entender las formas no viables de albúmina, las formas ionizadas, ya que conforme avanza el daño hepático, la albúmina total efectiva baja, las formas ionizadas aumentan y esto tiene impacto positivo en mortalidad y en progresión a CLF. Entonces debemos tener un marcador, ojalá se tenga pronto, de formas ionizadas que nos permita predecir cuáles son los pacientes que van a beneficiarse del tratamiento y buscar llegar a niveles de albúmina elevados, 3 gramos por decilitro o 4 gramos por decilitro. Los calambres. Los calambres son muchas veces incapacitantes. La etiología es desminimización, estrés oxidativo, pérdida oxonal y bien hipovolemia. Sabemos que la albúmina en los calambres es altamente efectiva, pero no podemos establecer como una norma de tratamiento, ya que solamente existe un estudio con 20 pacientes donde se ve esta efectividad. Habrá que replicar más estudios para dar esta condición como tratamiento efectivo de expansión con albúmina, o bien tener albúmina más otras terapias establecidas en torno al paciente que se tenga enfrente. Y por último, deben tener ustedes en mente las contraindicaciones de la albúmina: alergia, sobrecarga de volumen, anemia severa, coagulopatía severa, insuficiencia cardíaca. Se debe dar lentamente en infusión. Debemos estar muy pendientes de la variabilidad de la cava inferior.
no se debe combinar con agua estéril y no se deben agregar otros productos sanguíneos, hidrolizados, proteicos o productos medicinales. ¿Qué podemos concluir? La albúmina es una molécula con propiedades oncóticas y no oncóticas de mucha utilidad en los cirróticos. La inflamación condiciona formas no ionizadas de albúmina, las cuales no son efectivas. Las indicaciones probadas de la albúmina no tienen discusión. La discusión empieza en las formas que pueden ser potencialmente útiles y son muchas, pero debemos tener un paciente donde evaluemos la magnitud de la inflamación, el grado del daño hepático, la albúmina sérica basal, la cantidad de formas ionizadas, el tiempo de albúmina en cuanto a administración, para ver el impacto positivo en cada paciente de manera personalizada. Y tenemos un rol creciente de la albúmina en pacientes cirróticos como modificador de la enfermedad y debe ser evaluada a dar de manera aislada o bien sinérgica con otros medicamentos. Por su atención, muchas gracias.